Los bomberos aseguran que la estructura está a salvo y preservada en su conjunto, pero el fuego ya había derrumbado la aguja del templo, donde se acometían las obras en las que supuestamente se originó el siniestro. Meg Graham promete la reconstrucción del templo. La Catedral de Notre Dame de París, símbolo de la cultura europea, está sufriendo este lunes un gravísimo incendio que ha derribado su aguja y parte del techo. Los bomberos han informado al filo de las 11 de la noche, hora de la capital francesa, que la estructura de Notre Dame está a salvo y preservada en su conjunto. Bien entrada la madrugada, los bomberos han anunciado que el fuego está parcialmente sofocado, una información que tranquiliza a todo el país después de que se llegase a dudar de que el edificio se pudiera salvar. A pie de la catedral, el presidente Emmanuel Macron ha prometido su reconstrucción y ha anunciado una colecta de fondos. Al menos un bombero está herido grave como consecuencia del incendio, que se declaró cerca de las 7 de la tarde. Rápidamente, una columna de humo gigantesca se hizo visible a varios kilómetros y al caer la noche las llamas iluminaban la Ile de la Cité, donde se ubica la catedral y donde viven 1 millar de personas, que han sido desalojadas. Según los bomberos, el fuego está potencialmente vinculado a las obras de renovación del edificio. La zona está acordonada por la policía, que desalojó rápidamente a los numerosos turistas que se encontraban dentro del edificio, el más visitado de Europa. Notre Dame, joya del estilo gótico edificada entre 1163 y 1345, es una de las iglesias más reconocidas del mundo. El templo ya sufrió daños por un incendio en 1871, durante la Comuna de París. Era el final de un día despejado, la hora en que los parisienses regresaban a casa tras la jornada laboral o se agolpaban en los cafés, y los turistas disfrutaban de la primavera de París, cuando estalló un incendio que quedará grabado en la historia gloriosa y trágica de esta ciudad. El fuego devastó ayer la Catedral de Notre Dame, símbolo de la capital francesa, Patrimonio Mundial de la UNESCO y uno de los monumentos más visitados del mundo. La aguja y el techo se hundieron. Llegó a temerse un desastre total, pero hacia las 11 los bomberos aseguraron que la estructura y las torres estaban a salvo. Nuestra Señora de París había sobrevivido a la destrucción, pero reparar los destrozos puede llevar años. Quienes a esa hora paseaban por las calles y millones de personas en todo el mundo asistieron alucinados en vivo, o por televisión, en sus ordenadores o móviles a la destrucción del edificio más conocido de la ciudad junto a la Torre Eiffel, 9 siglos de piedras bajo las llamas que todo lo devoran y que dejarán una herida que tardará en repararse. Cerca de la medianoche, cuando el fuego parecía controlado, el presidente francés, Emmanuel Macron, acudió por segunda vez ayer al pie de la catedral, y declaró: "Se ha evitado lo peor, aunque la batalla no se ha ganado del todo. Gracias a la valentía de los bomberos, se han salvado las torres y la fachada", añadió, antes de anunciar una colecta nacional e internacional para la reconstrucción: "Reconstruiremos Notre Dame, porque es lo que los franceses esperan, lo que nuestra historia merece, nuestro destino profundo". El incendio se declaró hacia las 6:50. Su origen se encuentra en las obras de renovación que se realizaban en el viejo templo, según las primeras informaciones oficiales. Los turistas de la zona fueron desalojados. Los obreros que trabajan en la restauración del edificio no se hallaban en aquel momento. La Fiscalía de París ha abierto una investigación por destrucción involuntaria por incendio. La ausencia de víctimas mortales, solo un bombero sufrió heridas graves en las operaciones de rescate, es la única buena noticia de la noche de fuego y cenizas en la isla de la Cité, en el Sena, en el corazón de la capital, el lugar al que ningún visitante puede dejar de acudir, punto de encuentro entre las dos riberas de París, kilómetro cero de Francia, epicentro de una urbe vibrante golpeada en años recientes por atentados sangrientos, pero nunca por una destrucción del patrimonio que puede
Recordar a los incendios de los teatros del Liceo en Barcelona en 1994 y la Fenice en Venecia 2 años después. Todo está ardiendo. De la estructura, que data del siglo XIX por un lado y del XIII por otro, no quedará nada, dijo tras declararse el siniestro André Finot, portavoz de Notre Dame, a la agencia France Presse. Está ardiendo un gran lugar de la fe católica, señaló un portavoz del arzobispado. Mis colegas intentarán entrar dentro, pero el objetivo es no perder hombres, destacó un bombero, citado por el mismo medio. Cuando la aguja y el techo de Notre Dame se derrumbaron, cerca de una hora después de que saltasen las primeras llamas y del tejado saliese una humareda visible desde buena parte de la ciudad, lo que se hundió fue más que una vieja iglesia gótica. Construida entre los siglos XII y XIV, emblema del catolicismo francés y atracción turística que recibe unos 13 millones de visitantes anuales, en sus naves se resumía una parte de la historia de París y Francia. Era lo más arcaico que quedaba hecho cenizas y, a la vez, ante las miradas de todo el planeta, que seguía segundo a segundo el incendio como un espectáculo siniestro en tiempo real. Una versión actualizada y, por fortuna, sin la devastación humana de los ataques terroristas de 2001 en Nueva York. Unos 400 bomberos participaron en las tareas de extinción. La isla de la Cité fue parcialmente evacuada. Meigran anuló un discurso solemne que tenía previsto pronunciar anoche y se desplazó hasta el lugar de los hechos. La canciller alemana, Angela Merkel, lamentó la destrucción de un símbolo de Francia y de la cultura europea, mientras que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su consternación ante tamaño desastre. La Casa del Rey publicó un mensaje en su cuenta en Twitter: el pueblo francés la reconstruirá, la levantará de nuevo. Y estaremos ahí, el mundo entero está y estará con Francia. La Catedral de Notre Dame resurgirá de sus cenizas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso en un mensaje en esa misma red social apagar el incendio desde el aire. La seguridad civil francesa precisó que era peligroso lanzar agua desde un helicóptero o un avión, pues la intensidad y la baja altura podría debilitar la estructura y provocar daños colaterales en los edificios de los alrededores. No estamos seguros de poder contener la propagación a la Torre Norte. Si se derrumba, les dejo imaginar la importancia de los daños, declaró a los periodistas Jean-Claude Gallit, comandante de la Brigada de Bomberos de París. Más tarde, volvió a comparecer para anunciar que las torres se hallaban a salvo y que la prioridad era rescatar el máximo de obras de arte. El fuego todavía no estaba apagado cuando se escucharon los primeros llamamientos para la reconstrucción. Se evocaba la destrucción, está bajo el fuego y las bombas, de otra gran catedral francesa, la de Reims, al principio de la Primera Guerra Mundial. Su reedificación fue una gran causa nacional en el periodo de entreguerras, porque era un símbolo bélico, patriótico y religioso. El de Notre Dame es un símbolo de la irradiación global de París y también de un país que, pese a la laicidad que es una parte constitutiva de la identidad nacional, sigue teniendo en su menguante catolicismo un fundamento de su identidad cultural. Fue bajo el reino de Luis VII, en 1163, que se puso la primera piedra de Notre Dame. Notre Dame, que es propiedad del Estado francés, trascendió hace tiempo su carácter religioso. Hoy es un icono de la cultura popular, inseparable del perfil urbano de la capital, el skyline, si esta palabra inglesa pudiese aplicarse a esta ciudad casi sin rascacielos ni edificios modernos. La reconstrucción empieza hoy, y la asignación de responsabilidades, también. El presidente de Estados Unidos va más allá de la condolencia con Francia, afirma que hay que actuar rápido y sugiere el uso de aviones cisterna, algo que los expertos desaconsejan.
Cuando una desgracia se produce en cualquier país, aliado o no, la respuesta de Donald Trump escapa con frecuencia a los cánones habituales. El terrible incendio de la Catedral de Notre Dame declarado este lunes en París, que tiene a medio mundo con el corazón encogido, ha sido una prueba de ello. El presidente de Estados Unidos no se ha quedado en la condolencia solidaria, el mensaje institucional, sino que ha ido más allá y ha ofrecido su veloz consejo a las autoridades francesas: actuar rápido y lanzar agua desde el cielo. No habían pasado más que unos minutos desde que las imágenes del famoso templo en llamas empezasen a recorrer las redes sociales, teléfonos móviles y prensa, cuando Trump escribió en su cuenta de Twitter: «Qué horrible ver ese fuego enorme en la Catedral de Notre Dame de París. Quizás se podrían usar aviones cisterna para apagarlo. Hay que actuar rápido». Lo obvio de la urgencia concuerda con el estilo de comunicación del mandatario, el de los mensajes sencillos que se pueden oír en una barbería: arde el monumento, hay que apagarlo cuanto antes. En cuanto al uso de hidroaviones, los servicios de seguridad civil de Francia publicaron un mensaje en Twitter en el que explicaban que el peso del agua lanzada desde el aire podría debilitar las estructuras de Notre Dame y causar daños colaterales en la zona. Además, el peso de la piedra aumenta al absorber la humedad y podría desplomarse todo el conjunto. Poco después del tuit, en un acto público en Minnesota, un Trump más ortodoxo expresó que el fuego de París era algo terrible de ver y que el significado de la catedral va más allá de países. «Es parte de nuestra cultura, parte de nuestras vidas», dijo. El neoyorquino ha reaccionado de forma crítica en otras tragedias sufridas en París, como ocurrió tras los atentados de noviembre de 2015, cuando sugirió que el número de víctimas habría sido inferior si las normativas de compra de armas fuera menos restrictiva. En junio de 2017, tras los atentados de Londres, el presidente atacó al alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, por el comunicado en el que sostenía que no hay razón para alarmarse.